¿Tienen alguna pregunta? Relacionada a de tutoría o relacionada a las ¿De citas. cuándo Dígame. va a entregar la tutoría? Perdón, ¿Cuándo? ya lo tienen que hacer la próxima semana. Ya les voy a convocar a partir de la próxima semana tienen que ya empezar o mejor dicho, desde esta semana y la próxima, tienes que ya comenzar a subir las tutorías y las fichas y al mismo tiempo los seminarios que ustedes ya han expuesto. Ah, ok, doctor, gracias. Bien, con ustedes nos quedamos. Doctor, una pregunta. ¿Este viernes Diga. tenemos otra lección de práctica? Estoy bien, hasta ahora sí, ¿no? Hasta ahora vayan preparándolo para una sola pregunta de alguna lesión que tengamos, que hayamos visto en este tiempo de las dos últimas clases. Bien, voy a compartir, nos quedamos en tumores óseos. Pero antes vamos a hablar qué es la osteomelitis. La osteomelitis es una infección de hueso que puede ser de diferentes causas y puede afectar a niños y adultos. Algunos por causa de osteomelitis incluyen las siguientes características. La osteomelitis puede producirse como resultado de una infección bacteriana en la corriente sanguínea denominada bacteriemia, por una bacteriemia, o por una sepsis que se propaga hacia el hueso. El tipo de osteomelitis es más común en bebés, en infantes y en niños, ¿no? Suele afectar a los huesos largos como el fémur, hueso del muslo, y al húmero, el hueso de la parte superior del brazo, ¿no? En los adultos, la osteomelitis aparece a menudo en las vértebras de las columnas, en los adultos. La causa de infección sanguínea suele ser por estafilococos aureus, aunque puede ser otro tipo de bacteria. La osteomelitis puede ser también un resultado de una infección cercana debido a una lesión traumática, ¿no? Un trauma expuesto, por ejemplo, una fractura ósea expuesta, o por inyecciones frecuentes de medicamentos, o por un procedimiento quirúrgico que no se haya tenido el material quirúrgico, la asepsia adecuada, o el uso de prótesis inclusive. Dentro de la patogénesis existen tres tipos de osteomelitis. La osteomelitis aguda, de tipo hematógena, secundaria a una bacteriemia formada, es la más frecuente. Luego tenemos la osteomelitis no hematógena por inoculación directa, que ocurre tras un traumatismo de una fractura expuesta o una cirugía por diseminación a partir de un foco contiguo, en una dermatitis con absceso, y generalmente por celulitis. O también puede ser una osteomelitis crónica que se produce por formas secundarias a un traumatismo importante, a una cirugía o a un tratamiento inadecuado de osteomelitis aguda. Se caracteriza por un drenaje crónico que va a producir un dolor
e impotencia funcional de la extremidad afectada. La causa de osteomielitis casi siempre es causada por unas bacterias, pero también puede ser provocada por hongos u otros microorganismos, ya sea virus o ya sea parásitos. Las bacterias pueden propagarse a un hueso desde la piel, desde los músculos o desde los tendones infectados próximos al hueso. Esto puede ocurrir bajo una úlcera cutánea. Las infecciones también pueden empezar en otra parte del cuerpo y pueden propagarse al hueso a través de la sangre. La infección ósea también puede empezar después de una cirugía del hueso. Este problema es más probable si la intervención que se realiza después de la lesión o si se colocan varillas o placas de metal en un proceso de reparación de una fractura ósea. La osteomielitis puede ser aguda y puede ser crónica. Las agudas, por vía hematógena, por heridas de fracturas expuestas o por contigüidad. Y las crónicas, secundaria a un proceso agudo, puede ser por causa de un absceso de Brodier o esclerosante de Garrett. La osteomielitis aguda hematógena es frecuente en los niños y la localización más frecuente es a nivel de la rodilla. Es 2 veces más frecuente que la artritis aguda. Es una infección ósea de origen bacteriano, generalmente por estafilococo dorado, que es el germen más frecuente que se da en estas infecciones. Estafilococo dorado. La gravedad de esta patología es importante, pero puede ser también controlada. Esto siempre y cuando se dé el diagnóstico precoz y si el tratamiento es correcto. Yo quiero poner énfasis a esta frase. Diagnóstico es precoz y el tratamiento correcto. Este axioma se repite en todas las manifestaciones clínicas y quirúrgicas del cuerpo humano, incluido el cáncer. Si el diagnóstico se diagnostica una lesión cancerosa en su estadio inicial, es decir, cuando tiene un cáncer intraepitelial dentro del epitelio o microinvasor, que son diagnósticos precoces, el tratamiento correcto, que debería ser la intervención quirúrgica, en este caso con extirpación de la lesión, dando un margen de seguridad, va a tener totalmente un éxito promisorio en el paciente y la satisfacción del médico de curar a su paciente. Entonces, es fundamental que ustedes tengan en mente el realizar siempre en toda manifestación clínica o quirúrgica un diagnóstico precoz para un tratamiento correcto y curativo, naturalmente tomando ciertas precauciones e indicaciones para el futuro del paciente. Bien, la osteomielitis aguda hematógena del niño es la puerta de entrada en la cual la lesión cutánea es la vía más frecuente, generalmente por un forúnculo o por un impétigo, como también por una angina, etcétera, ¿no? La difusión es hematógena y compromete las regiones de las metafisiarias debido a una gran vascularización de esta zona fértil con cartílagos y con conjugaciones. Y las articulaciones por la sinovial. La osteomielitis aguda hematógena generalmente se produce en fases de abscesos subperiósteos. Dentro de la sintomatología
estos pacientes van a manifestar fiebre oscilante, astenia, palidez y dolores. Los signos locales va a estar dado por el edema de la región afectada, la inflamación que se produce a través de la rubicondez y el calor local, que son los signos cardinales de la inflamación, además de la fluctuación que corresponde al resultado de la colección de la infección bacteriana que corresponde al absceso. Bien, aparte en el cuadro clínico, el paciente puede presentar deformaciones de la columna, dolor muscular, debilidad de los huesos que se puede producir inclusive fracturas patológicas, dolor en el cuello, pérdida de peso y pérdida de su talla. Bien, la osteomielitis aguda se da por una destrucción focal, como se observa en esta radiografía, una destrucción total del hueso causada por un agente infeccioso, el que es el Staphylococcus aureus. La osteomielitis forma especial lo que corresponde al absceso de Brodiel. Este absceso de Brodiel tiene las siguientes características. Es una forma localizada de osteomielitis crónica con atribución a microorganismos de baja virulencia. El 50% de los cultivos se ha aislado el Staphylococcus aureus. La metáfisis del hueso largo de los miembros inferiores, generalmente la metáfisis distal de la tibia, como lo vemos en esta radiografía, la metáfisis distal de la tibia, que está afectado y vemos claramente la lesión que se produce citolítica con degeneración central a nivel de la médula de esta osteomielitis. En la parte clínica, el paciente va a referir un dolor intermitente de larga evolución, generalmente nocturno, con sensibilidad local. Estos son resultados de una osteomielitis aguda de la tibia. Generalmente provoca un absceso, una necrosis liquefactiva del tejido subcutáneo, de la capa muscular, del tejido dérmico y epidérmico. Generalmente tiene que hacerse una limpieza quirúrgica. Esta lesión osteolítica antes del relleno con hidroxipatita embebida con gentamicina, como se observan que lo están colocando después de haber hecho la limpieza quirúrgica, están colocando la hidroxipatita embebida con gentamicina de amplio espectro. Luego de esto, la herida al cabo de 14 días se limpia y con edema característico se da cualquier procedimiento de tipo quirúrgico con un resultado favorable y una curación de paciente. La osteomielitis es una inflamación del hueso producida por un agente infeccioso que puede permanecer localizado y extenderse en el hueso para afectar la médula ósea, en la parte cortical, el periósteo y también incluir los tejidos blandos circundantes. ¿Qué podríamos decir? Entonces, que es una infección del hueso y de la médula ósea, que puede ser debido a bacterias, hongos, virus o también parásitos. Las manifestaciones clínicas, cuando se trata de una lesión de osteomielitis crónica, puede haber los abscesos de Brodiel, que son representados por un dolor nocturno a nivel de la metáfisis. En la cavidad ósea presenta pus del tejido de granulación con fibrosis, como se observa en este húmero. Entonces, la osteomielitis esclerosante de Garré
es una condensación ósea difusa de los huesos largos con dolor neurálgico y una tensión intraósea. La osteoperiostititis, en la parte periférica, la osteoperiostititis que observamos de tipo albuminosa de Ollier, son realmente abscesos subperiósticos, como se observan en esta lesión, de las paredes engrosadas sin sintomatologías mayores. Esta forma especial de osteomelitis, la osteoperiostitis albuminosa de Ollier, forman abscesos periósticos de paredes engrosadas de contenido amarillo filante, poca sintomatología y un tratamiento exclusivamente de tipo quirúrgico que corresponde al drenar este absceso. La osteomelitis de absceso de Brodier se da en niños, presentan dolor y cojera. Y se suele haber fiebre, suele afectar el fémur distal, como lo observamos acá, y la tibia proximal. Se trata de una osteomelitis subaguda poco agresiva. Radiográficamente tiene el aspecto no agresivo o agresivo. Generalmente se aprecia radiolucencia oval con un grueso borde esclerótico. Bien, este es un ejemplo de una osteomelitis crónica en la que observamos del lado izquierdo una exposición de la lesión maxilar que muestra un tejido óseo necrótico y una comunicación con el seno maxilar. Mire cómo llega a comunicarse con el seno maxilar. Esta lesión osteolítica con necrosis licuefactiva amplia que abarca la parte ósea y también el tejido blando adyacente a la encía, con pérdida de las piezas dentarias. Luego de la curación, el legrado y el tratamiento con antibiótico terapia, se observa una exposición ósea del maxilar macroscópicamente libre de lesión y la post sección de la postsección de la lesión que hemos visto previamente y la reparación de la misma con restitución del tejido blando de manera satisfactoria. Bien, entonces la osteomelitis crónica en la parte histopatológica se observa una necrosis del lado izquierdo, una necrosis ósea. Mire cómo el tejido óseo está siendo necrotizado por una inflamación de tipo crónica. A mayor aumento vemos que esta inflamación crónica de la osteomelitis está sustituida por linfocitos, células plasmáticas y macrófagos con una progresión de angiogénesis y fibrosis. Esa es la osteomelitis crónica. Bien, el hueso normal en la osteomelitis está altamente resistente a la infección. Es consecuencia de una osteomelitis que se origina solo cuando existen importantes inóculos, es decir, una infectación directa o indirecta por un trauma de daño de tejido óseo asociado con la presencia de cuerpo extraño o el paciente que tenga una inmunocompromiso, es decir, una inmunodeficiencia o una baja de sus defensas orgánicas del paciente. La infección aguda resulta de una respuesta inflamatoria extensa con formación de exudado inflamatorio que se puede manifestar con pus, con éstasis vasculares, como vemos el capilar dilatado, congestivo,
en la micografía del lado derecho, con trombosis, miren la forma de trombo que se ha formado, y una necrosis ósea, como ha sido degenerado el tejido óseo. Entonces, hay una destrucción cortical con una elaboración, una elevación perióstica y una disminución de la infección de tejido contiguo. Bien, cuando se trata de una osteomelitis aguda, como en la crónica, la cavidad medular, vemos esto en la parte de la médula, va a presentar un infiltrado de células inflamatorias intenso, en la cual en la osteomelitis aguda forma un infiltrado inflamatorio que está compuesto fundamentalmente de neutrófilos, piocitos, macrófagos que contienen las bacterias en la parte central, como lo observamos aquí. La osteomelitis crónica, en cambio, en el C, va a tener la presencia de neutrófilos inflamatorios, pero comienza a ser reemplazado por abundantes linfocitos y macrófagos y células plasmáticas. Bien, ahora vamos a hablar de los tumores óseos. Los tumores óseos los vamos a clasificar en tumores benignos y malignos. Los benignos corresponden al osteoma, osteoma osteoide y osteoblastoma. Y los malignos al osteosarcoma. Dentro de los malignos podríamos mencionar una subclasificación de osteosarcoma, osteosarcoma yuxtacortical, osteoblastoma maligno. Pero también dentro de la clasificación existen los intermedios, que está formado por osteoblastomas agresivos. Y completando la parte de infiltración tumoral maligna están los osteosarcomas centrales, osteosarcomas superficiales, los osteosarcomas parostales, periostales de alto grado. Bien, haciendo una comparación de los dos tumores de mayor frecuencia, de tipo benigno, que es el osteoma osteoide, y maligno, que es el osteosarcoma, van a tener las siguientes características. El osteoma osteoide se da más que nada en adultos jóvenes, en el fémur proximal. En el osteosarcoma se da en jóvenes de 10 a 25 años y se da más que nada en la metáfisis del fémur distal y la tibia proximal. Las características en cuanto a las partes, lo que es clínicamente hablando, el paciente con osteoma osteoide va a presentar dolor que se acompaña de una lesión con una mayor proporción álgida de un dolor, pero más que nada a nivel nocturno, que es predominantemente nocturno, que puede ceder con las aspirinas y los AINES en el osteoma osteoide. Cede con la aspirina y AINES. En cambio, el dolor que produce el osteosarcoma es un dolor en reposo durante la noche, no está asociado con actividad física y no cede bajo ningún aspecto con el AINES, ni el reposo, ni aspirinas. Por otro lado, si en el osteoma osteoide, sin una reacción perióstica, son lesiones típicas menores a 1 centímetro de diámetro. Este tumor tiene un hueso periférico engrosado y denso. En cambio, el osteosarcoma tiene una neoformación ósea con una reacción perióstica, ¿no? Tiene una reacción perióstica y forma la lesión tumoral
una base, lo que corresponde al periósteo, y un ángulo, lo que corresponde a la parte triangular a nivel de la médula, y forma lo que se llama un triángulo de Cotman, que protruye hacia y produce un edema en el tejido blando vecino. Ahora, el osteoma osteoide puede resolverse espontáneamente y puede darse un seguimiento y control del dolor con el AINES y los aspirinas. Pero, por otro lado, el osteosarcoma puede, sin metástasis, es mandatorio hacer una resección quirúrgica. Pero si tiene metástasis, tiene que dársele quimioterapia y posteriormente la resección quirúrgica. Bien, a nivel epificiario, las lesiones que vamos a encontrar son las siguientes. Pues podemos encontrar a nivel epificiario un tumor benigno que es el osteoblastoma, que es un tumor raro que se da en varones de 10 a 20 años. Es típico en las vértebras y produce dolor similar a lo que se da en el osteoma, osteoide. Y su diámetro es mayor a 2 centímetros. Por otro lado, el condroblastoma aparece en la relación al cartílago de crecimiento. Se da en el fémur, en la tibia proximal y en el útero y en el húmero proximal. Los tumores de células gigantes, el osteoclastoma, es un tumor agresivo que se da en mujeres de 30 a 40 años, es doloroso, es muy frecuente en la rodilla y en la radiografía se insufla en la parte cortical, se da entre un 2 a 3% metástasis a nivel pulmonar. Luego tenemos en la parte metafisiaria los osteosarcomas, con dos picos, uno a la edad de 20 años y otro a la edad de 40 años. Tiene un mal pronóstico, producen dolor insidioso en la rodilla con elevación de la fosfatasa alcalina. Lesión tumoral rompe la parte cortical y provoca una reacción perióstica que afecta a las partes blandas, los tejidos blandos. Y la fosfatasa alcalina se eleva en el osteosarcoma. El condrosarcoma es una lesión tumoral maligna, pero de mejor pronóstico del osteosarcoma. Es resistente a la quimioterapia y la radioterapia. En la diáfisis, en la porción de diafisisaria, presentan los granulomas eosinófilos, que son lesiones benignas, y los sarcomas de Ewing, que se da entre la edad de 5 a 25 años, con un pico de 10 a 20 años en un 95% de los casos. Puede presentar una translocación cromosómica en los cromosomas 11-22 y puede presentarse a nivel del fémur, en la tibia, son los dos sitios más frecuentes. En la parte radiográfica hay una destrucción cortical con una reacción perióstica en capa de cebolla, con metástasis pulmonar. La quimioterapia es importante realizar en estos pacientes y también la cirugía. Se da la quimioterapia y de ahí la cirugía y la radioterapia. El mieloma múltiple, en cambio, es una lesión tumoral maligna primaria más frecuente
También se producen lesiones metastásicas de tumores malignos de otros órganos o un adamantinoma típico en la tibia. El más frecuente de los tumores, el osteoma osteoide, es un tumor benigno que se da en los niños y adolescentes. Es típico en el fémur proximal y también en la tibia. Produce dolores nocturnos que calma con los AINES y las aspirinas. En la parte de análisis radiográficos se forman los que se llaman nidus radiotransparentes con esclerosis periférica. El tratamiento es conservador y no es necesario radiofrecuencias guiadas. Pueden intentarse con radiofrecuencias guiadas por tomografía computarizada. Y ahí tenemos los sitios más frecuentes de presentación en la parte cartilaginosa de la articulación. Tenemos el condroblastoma, el condrosarcoma de células claras, la parte de la epífisis, osteosarcoma con los quistes óseos simples, el condroma pastoral, el encondroma, el sarcoma de Ewing, entre otros. Bien, el osteoma osteoide es un tumor benigno cuya frecuencia se da el 10% de los tumores benignos. La edad, más que nada, en adolescentes y jóvenes, que en un 80% se puede dar en menores de 30 años, con predominancia masculina. La localización puede ser en los huesos largos de la tibia, del fémur, en la diáfisis, a veces en la columna vertebral, algunas localizaciones articulares y algunas formadas periósticas. El osteoma osteoide tiene una etiología desconocida con una infección. Puede ser producto de una infección o de un tumor en crecimiento lento. Clínicamente se producen dolores nocturnos que calman con la aspirina. Los varones se dan más que nada en alrededor de los 30 años de edad. La localización, la más frecuente, es a nivel cortical, en el 80% de los casos. De ahí intramedulares y subperiósticos. El osteoma osteoide y el osteoblastoma son características histológicas idénticas, de tamaño y localización original y síntomas diferentes. El osteoma osteoide tiene el diámetro máximo inferior a 2 centímetros. El 75% de los pacientes tienen menor a de 25 años de edad. La relación entre varón y mujer es de 2:1. El osteoma osteoide son muy dolorosos por la prostaglandina E2, es intensa y se alivia con aspirina. El osteoma osteoide radiográficamente tiene una condensación cortical en la superficie cortical del nido con pequeñas lagunas. También tiene la forma intraesponjoso que corresponde al área del cuello del fémur, en el pie. También puede darse en la mano o en la rodilla, en la mano o en la rodilla. El osteoma se corresponde al 1% de los tumores óseos. Se da en adultos. La ubicación central o periférica del hueso tiene un crecimiento lento, asintomático. Se puede dar en pacientes que tienen síndrome de Gardner, que implica múltiples osteomas, osteoides, poliposis colorectal y dientes supernumerarios. Eso corresponde al síndrome de Gardner. En la parte radiográfica son radiopacos
bien definidos y trabeculares. El tratamiento son asintomáticos y con crecimiento activo. En los osteoma osteoides vemos aquí pequeños huesos en las manos y en los pies, ¿no? ¿Ok? Dolores con tumefacciones y algunos casos, como observamos aquí, en la falange de los dedos de la mano. El osteoma osteoide tiene una imagen radiolúcida, como vemos aquí, una imagen radiolúcida que mide 3 a 5 milímetros, rodeado por una zona hiperdensa, desproporcionadamente grande, y normalmente la lesión está cortical. Aquí vemos en la parte quirúrgica un osteoma osteoide articular de la rodilla como una masa roja, rosado blanquecino, que forma como un nicho, como un nido, bien delimitado, bien circunscrito, con degeneraciones hemorrágicas. Y esto se da en el astrálogo, a nivel de los huesos del pie, y vemos la extracción como una lesión en nido de color rojo, rosado, rojizo, y alrededor la parte cortical ósea, engrosada, y en partes áreas delgadas. Bien, el osteoma osteoide, a vista a menor aumento del lado derecho, se observa que presenta trabéculas de huesos reticulares interconectados de manera aleatoria, revestidos por osteoblastos prominentes y espacios intratrabeculares que contienen un tejido conjuntivo laxo. Bien, ahora el osteoblastoma es un osteoma osteoide exactamente igual en la parte histológica, pero de gran tamaño, que supera los 1 centímetro de diámetro. Tiene las mismas características similares al osteoma osteoide. Se da en 14% en la bóveda craneana, en 32% en las vértebras cervicales, el 10% a nivel del fémur, o en la tibia proximal, el 11%. Las características radiográficas presenta una radiotransparencia central que está bien definida, rodeada por una zona mayor de radioacuosidad. Son ovalados a redondos, pero con forma de nidos. Miren, se ve como una formación de nidos, que panorámicamente la lesión es expansiva, bien delimitada, que muestra una tenue radiotransparencia central. El osteoblastoma tiene una baja incidencia. El osteoma osteoide gigante es realmente un osteoma osteoide gigante, porque tiene exactamente la misma característica del osteoma osteoide, el osteoblastoma. Se da en la segunda década de la vida. El primer sitio se da en las columnas, luego en el fémur y luego en la mandíbula. Clínicamente, el paciente va a tener dolor, una movilidad dental, y no cede a la aspirina, ácido acetilsalicílico. Corresponde a una lesión que supera los 2 centímetros de diámetro, son radiolúcidas, radiopacas, y presentan un halo de radiolucidez. El tratamiento es la extirpación en bloque, puede darse recidiva y en raros casos puede malignizarse. El osteoblastoma corresponde al 3% de todos los tumores benignos y el 1% de los tumores primarios. El osteoma osteoide gigante supera los 1.5 centímetros de diámetro.
Se da en pacientes de 10 a 25 años y en hombres. El osteoblastoma no responde a los AINES, en un 87% de los casos no responde a los AINES o a la aspirina. Tiene un dolor sordo progresivo, el efecto compresivo no produce prostaglandina, pueden observarse edema, dolor a la palpación, alteraciones marcadas. Los síntomas neurológicos corresponden a parestesia, paraparesias y dolores radiculares. Bien, aquí tenemos un ejemplo de osteoblastoma a nivel de la cervical 6, ¿no? Fíjense, la masa tumoral localizada en la cervical a partir de la lámina, seguida por una invasión del canal con una compresión radicular. Esta neuralgia o tendones sensitivos de la mano tienen la característica de que pueden dar o practicar exéresis con una curación sin secuelas. Se extirpa y queda muy bien posterior a la intervención quirúrgica. Las imantes líticas con áreas de condensación son muy características. El osteoblastoma en la columna vertebral también generan dolor, es mucho más difícil de localizar, no responde al ácido acetilsalicílico, por su gran tamaño, no responde a la aspirina, la resección local al tratamiento de elección y la transformación maligna es rara, menos de la lesión se trata si es que tiene antecedentes de haberse dado tratamiento de radiación. Bien, el osteoblastoma en la parte macroscópica tiene una lesión bien demarcada, bien circunscrita. Tiene la forma del tumor, es un tumor oval que contiene una delgada capa cortical. El tumor en la parte central tiene una forma granular, arenosa, y se puede encontrar en un color de tipo rojizo en forma de malla y rodeado por un hueso de color blanco amarillento. El osteoblastoma en la radiografía sugiere de una neoplasia maligna, pero microscópicamente tiene las características exactamente igual al nido ostioide calcificado de mayor tamaño y una matriz cartilaginosa, muy similar al osteoma ostioide. Estas lesiones son lesiones grandes, líticas, menos esclerosis, tiene trabéculas ostioides inmaduras con un estroma fibrovascular, con la presencia de células gigantes y osteoblastos. No se afecta el hueso laminar. En el osteoblastoma, como observamos en estas micrografías, son similares al osteoma ostioide, tienen depósitos de osteoides en áreas extensas, tienen un patrón trabecular más irregular, con la presencia de huesos esclerosos rodeados por, como en el osteoma ostioide lo encontramos. Y en la parte cortical vemos, como observamos aquí, una erosión, una área erosionada de la parte cortical. Y aquí vemos similares estructuras, el osteoma ostioide con el osteoblastoma, que está formado por una larga interanastomosada trabéculas,
larga anastomosadas trabéculas con un tejido óseo que tiene una hilera homogénea de osteoblastos que preservan su relación núcleo-citoplasma. Bien, ahora vamos a hablar de osteosarcoma. El osteosarcoma aparece como una masa dolorosa de crecimiento progresivo, como vemos en el hombro del húmero de este paciente de crecimiento progresivo. Invade por vía sanguínea y en el momento del diagnóstico el 20% tiene ya metástasis a nivel pulmonar y el 90% mueren si tienen metástasis a nivel pulmonar en los huesos o en el cerebro o en otras localizaciones, como puede ser a nivel hepático. El osteosarcoma, macroscópicamente, como vemos aquí, este paciente en la rodilla, ven una masa tumoral voluminosa, muy voluminosa, de un color blanco grisáceo, irregular, infiltrante, con frecuentes zonas en el A y el B de hemorragia y degeneraciones quísticas. Y aquí observamos lo característico del triángulo de Cotman. El tumor tiene una base amplia en la cual la tabla ósea ha sido infiltrada, invadida, y la parte del vértice señala hacia la parte de la médula y forma lo que se llama el triángulo de Cotman, muy frecuente en jóvenes. Es un tumor maligno de origen osteoblástico, osteoformador, con sustancia osteoide y cartílago. Se supone que el 40% de los tumores malignos primitivos son de tipo de osteosarcoma. La aparición, si es primaria, se da entre los 10 y 25 años de edad. Si es secundaria, a una enfermedad de Payet a los 45 años. Se asienta como podemos encontrarlo en la pelvis, en el cráneo, salvo Payet, enfermedad de Payet, las extremidades, los huesos largos, en el inferior se da en el 60% de los casos a nivel del húmero. El osteosarcoma es un tumor óseo más frecuente, tiene una baja incidencia en la mandíbula, se puede dar entre la cuarta y quinta década de la vida en hombres, tienen alteraciones previas del hueso, se puede dar en la mandíbula a nivel del cuerpo, en la sínfisis del ángulo o en la rama. Puede manifestarse con un dolor, con parestesias, con movilidad limitada. Radiográficamente es muy variable y tiene un aspecto de sol naciente. Histológicamente es una lesión osteoblástica, condroblástica y fibroblástica. Puede estar combinada todas ellas. El pronóstico es favorable. El tratamiento es la resección de los márgenes quirúrgicos, dar un tratamiento de radioadyuvante, paliativo, reactivo, y en la quimio debe hacerse una quimioterapia pre y post mejora. Puede mejorar con esto el pronóstico. En cuanto a la anatomía patológica, el más frecuente de los osteosarcomas es el sarcoma osteoblástico, en un 50% de los casos. Luego está el
sarcoma condroblástico, 25%, y el sarcoma fibroblástico, el otro 25%. Y aquí observamos del lado izquierdo osteosarcoma de tipo osteoblástico, en la que se observa un patrón de encaje de hueso neoplásico con células tumorales malignas. En la parte central, el de tipo fibroblástico y el otro, el cartilaginoso. El osteosarcoma a nivel de la mandíbula puede observarse como una masa invasiva que nace de la parte ósea e infiltra el tejido conectivo vecino y lo deforma. El osteosarcoma del maxilar forman estructuras en la parte central en encaje con capas anchas de trabéculas primitivas, ¿no? Capas anchas de trabéculas primitivas de células tumorales malignas. El osteosarcoma puede ser de tipo osteoblástico y fibroblástico simultáneamente. Se da un hueso neoplásico con células tumorales, con depósitos de capas en anchas trabéculas primitivas, con células malignas, anaplásicas, mitóticas y anormales. Osteosarcoma puede darse también a nivel extraesquelético. Y aquí observamos un osteosarcoma a nivel de la mandíbula, ¿no? A ver, miren cómo el tumor se ha expandido a la parte de tejido blando, lo ha infiltrado y puede inclusive darse estas masas de gran tamaño, como lo vemos del lado derecho, con una lesión tumoral infiltrativa, multilobulada, invasiva, que desplaza a las piezas dentarias. Bien, ahora vamos a hablar del sarcoma de Ewing. El sarcoma de Ewing es un tumor óseo maligno canceroso que afecta a los niños. Aquí vemos la masa tumoral a nivel del húmero. Hay pocos síntomas. El más común es el dolor y ocasionalmente hinchazón en el sitio del tumor. Los niños pueden igualmente romperse en el hueso del sitio del tumor después de una lesión menor. Y se produce una fractura patológica. También puede presentar fiebre. Las pruebas y exámenes es preponderantemente importante hacer una biopsia del tumor para la clasificación histológica y el tratamiento posterior que se tiene que dar al paciente. Tiene que hacerse una valoración a través de una gamografía ósea o radiografías de tórax o tomografías computarizadas en el tórax, una tomografía computarizada en el tórax o una resonancia magnética del tumor. Radiográficamente el tumor va a estar visible. Las causas pueden presentar en cualquier momento durante la niñez y el nacimiento de la edad adulta. Es 10 veces tan común en niños de raza blanca como en niños afroamericanos y asiáticos. Puede originarse en cualquier parte del cuerpo. El tumor a menudo se disemina y hace metástasis a los pulmones y a otros huesos. Rara vez, ocasionalmente, el sarcoma de Ewing ocurre en adultos. Y aquí observamos una masa tumoral del sarcoma de Ewing en la diáfisis de la tibia. Miren, en la diáfisis de esta tibia, en la masa tumoral radiológicamente con una destrucción de la cortical, con una reacción
perióstica en intervalos mal delimitados. Y en la parte microscópica, el sarcoma de Ewing tiene un patrón muy sugerente, es decir, muy específico, que está dado por células pequeñas, muy uniformes, que contienen núcleos redondos, ovalados, de color azul oscuro y un citoplasma más mal definido. La masa histológica en la parte de la biopsia de la lesión tumoral presenta una celularidad con una gran basofilia intensa, con células pequeñas, circulares, con cromatina homogénea granular. Y en la microscopía del lado derecho vemos una masa tumoral que muestra un patrón en rosetas. Miren esa formación en rosetas de células pequeñas, medianas, redondas, a ovoide, que contienen una cromatina gruesa, irregularmente distribuida, y nucleolos prominentes. Y observen la micrografía de esta es una lesión, en cambio, que se da a nivel intraorbitario y tiene las mismas características de mostrar células redondas, pequeñas, azules, con tendencia a formar estructuras rosetoides en forma de rosetas en las áreas más sólidas, ¿no? En la parte inmunohistoquímica, si quisiéramos confirmar el diagnóstico, tendríamos que pedir pimentina y CD99, que serían positivos y se comprobaría esta etiología. Bien, hasta aquí voy a llegar. Yo quisiera en este momento, por favor, continúen exponiendo el grupo que tenga que exponer sobre si quedó algo pendiente de osteomuscular o si no, que continúe con el sistema tegumentario. Doctor, ¿cuál sería el diferencial de sarcoma de Ewing? El sarcoma de Ewing puede ser un linfoma de células B. ¿Y del osteosarcoma? Del osteosarcoma, un condrosarcoma, un fibrosarcoma. Okay. ¿Y de la osteomielitis? En la osteomielitis puede ser aguda, crónica, granulomatosa. Okay. ¿Y del osteoma osteoide? El condroblastoma. Ya. Muy bien. ¿Quién empieza o quién continúa? Cristina Brito, doctor, ya compartimos. Cristina Brito.